Bien, hola, esperando que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar acerca de distribuciones de probabilidad discretas. En el marco de estas funciones de distribución de probabilidad es necesario que ustedes tengan claro acerca de algunos componentes de probabilidad en general y distribuciones en el fondo de probabilidad en general. Nosotros lo que habíamos hecho era un poco descomponer la variable aleatoria en el fondo en función del valor que ésta podía tomar y la probabilidad asociada a eso. ¿Okay? Por ejemplo, si uno se planteaba, si lanzaba 3 monedas, por ejemplo, definía un espacio asociado a la probabilidad de obtener, por ejemplo, un número de caras. ¿Ya? Y podíamos tener 0 caras, 1 cara, 2 caras o 3 caras, ¿cierto? Como valor de nuestra variable aleatoria. Y nosotros designábamos esa variable aleatoria con una X. ¿Ok? Para cada una de estas X hay una probabilidad en el fondo de que esa X sea igual a un valor X minúscula. ¿Se entiende? Entonces, y sabemos al final de que si por ejemplo esto está 1, 2, 3, con el 0 incluido, sabemos en el fondo que todas estas probabilidades de acá las vamos a colocar con P de X igual a 0, punto, 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 hasta la P de X igual a 3. ¿Cierto? Y sabemos que toda esta sumatoria de los P en el fondo igual a X y ¿sí? Todo esto tiene que dar 1. ¿Sí, no? Entonces, desde un punto de vista práctico, cuando nosotros tenemos variables aleatorias que son discretas, como es en este caso, al final los números que puede tomar la variable aleatoria son números enteros, ¿ya? Naturales, que no están limitados por ningún valor decimal. Básicamente saltamos del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, en el fondo del 1 al 5, sea cual sea el salto que uno quiera dar, pero no pasa por entre medio por valores reales. Básicamente solo engloba información que está asociada a números que son naturales. Eso en cuanto a las probabilidades discretas, a las funciones de distribución de probabilidades que son discretas. Entonces, entendiendo ese concepto de variable aleatoria, ya uno puede asociarla a ciertos tipos de distribuciones ya que están predefinidas y en función de eso poder armar algún tipo de probabilidad. En ese sentido, lo que tenemos acá dice relación con la relevancia que puede tener el hecho de poder obtener una probabilidad asociada ya sea a un punto específico de la función de distribución de probabilidad o a un intervalo que se incluya dentro de la función de distribución de probabilidad misma. ¿Qué significa eso? Que en el caso discreto, cada valor particular tiene una probabilidad asociada, ¿ya? Y depende de la clase de pregunta o del suceso que uno esté investigando, qué función de distribución de probabilidad uno le asigna. ¿Ya? En el fondo, ustedes en el libro generalmente se lo encuentran como FDP, ¿ya? Como la sigla para la función de distribución de probabilidad. Y estas a su vez pueden ser discretas o continuas. En este caso y en esta clase lo que vamos a hacer va a ser trabajar con funciones de distribución de probabilidad que son discretas. ¿Ya? La que aparece en la figura, por ejemplo, es la distribución de Poisson. ¿Ya? Esa distribución en particular lo que busca es encontrar el número de eventos, ¿ya? De la variable aleatoria correspondiente en un espacio de tiempo y o de espacio, para la redundancia. Es súper común, por ejemplo, en variables que son contables al final del punto de vista discreto, ¿ya? Y tienen un componente temporal y o espacial. Pues, por ejemplo, el número de hojas que uno encuentra en un metro cuadrado de suelo. ¿Ya? Si uno puede encontrar 1.5 hojas, si uno encuentra una partida de la mitad, se entiende el concepto. ¿Ya? Si es que en algo más específico, también es común en medicina por la cantidad de pacientes que tiene un doctor cada media hora, por ejemplo, o el número de buses que pasa cada una hora en una estación, ¿ya? Cualquiera. Si se fijan, hay un componente que puede ser espacial o temporal asociado a esta distribución particular, y uno lo que está contando en el fondo son probabilidades asociadas al evento. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que pase un bus
cada una hora, si el promedio con el que pasan los buses en ese mismo periodo de tiempo es, no sé, 3,5 buses. ¿Se entiende? ¿Cuál es la probabilidad de que no pase ninguna micro o que un doctor no atienda a ningún paciente en media hora, si es que su promedio de atención de pacientes son 3 en media hora? Entonces, uno entiende en el fondo que hay más posibilidades de que atienda 3 que de que atienda 0, dado que el promedio de atención histórico del doctor es 3 pacientes. Entonces, en ese sentido, uno se puede hacer distintas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el doctor atienda 5 pacientes? ¿Ya? Uno entiende también que en ese aspecto es más difícil que atienda 5 pacientes y que su promedio de atención es 3. ¿Ya? Y así para cada una de las preguntas que uno se quiera responder que siguen esta tendencia de distribución de probabilidades que son discretas. ¿Ok? Dice que existen situaciones o tipos de eventos o tipos de experimentos en que dichas fórmulas ya han sido desarrolladas en forma general. Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene acá es que de forma genérica ya uno tiene un cierto conocimiento de cómo se establecen estas distribuciones de probabilidad y no hay que generarlas de nuevo, sino que ya están hechas, ya no hay que rehacerlas en el fondo. Para conocer la fórmula, solo necesitamos saber cuáles son los parámetros involucrados en la fórmula de función de distribución de probabilidad, entendiendo como parámetro aquel que describe a la distribución. Es el dato que yo necesito saber para poder obtener la probabilidad correspondiente que me están pidiendo, ¿ya? Sin ese dato yo no puedo conocer la función de distribución de probabilidades y el valor de la probabilidad que me están pidiendo sacar, ¿ya? Y no es solo un valor, pueden ser varios valores, ¿sí? Por ejemplo, en la distribución de Poisson el parámetro es 1, que es este valor lambda que aparece ahí como 1, 4 o 10, dependiendo de la distribución. Pero en otras distribuciones, por ejemplo, como la binomial, uno necesita saber la probabilidad de éxito y el número de casos en los cuales uno está intentando dilucidar la probabilidad. Son 2 parámetros, ¿ya? Cuando veamos distribución normal, vamos a ver que los parámetros son el promedio y la desviación estándar, ¿sí? Pero cada función de distribución de probabilidad tiene su parámetro específico que la describe. Entonces, para aplicar la fórmula con sus parámetros ya conocidos, debemos identificar si el tipo de experimento permite aplicar la distribución correspondiente. Entonces, en el campo de los recursos naturales, en el fondo, uno lo que tiene regularmente es una serie de distribuciones que son como las más conocidas, y estas son aproximadamente 7, ¿ya? Dentro de esas 7, las más utilizadas siempre van a ser la binomial y la distribución de Poisson, ¿ya? Entonces, asociado a eso, lo que tenemos al final es que, como les decía, estas 2 distribuciones que aparecen acá, me interesa que sí se las sepan muy bien, ¿ya? Lo que no quiere decir que son las que vamos a preguntar más en las pruebas, por ejemplo, no, sino que básicamente son las que en la vida en general son las más utilizadas, ¿ya? Es importante tener estas distribuciones presentes como conocimiento general, ¿ya? Y aproximaciones asociadas a cómo funcionan, ¿sí? Para poder después resolver el problema en sus respectivos trabajos o aplicaciones, ¿sí? Las otras tienen una relevancia mucho mayor, pero, o sea, no tienen una relevancia tan mayor, pero sí se derivan en muchos casos de estas 2 distribuciones. Y en ese sentido también corresponde saber más o menos a qué hacen referencia, ¿ok? Entonces, hablemos de cada una de ellas, pues veamos si avanzamos en la clase totalmente con todas en el fondo y lo terminamos, si no separamos esta clase en 2 partes, ¿ya? Primero, distribución uniforme. Entonces, la idea acá es tener siempre más o menos una figura que ilustre el hecho de poder dibujar más bien la función de distribución de probabilidad. ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo dibujos en la medida que vayamos avanzando en las funciones de distribución de probabilidad. Entonces, esta es la función de distribución de probabilidad más simple, ¿ya? Todos los valores de la variable aleatoria tienen igual probabilidad de ocurrencia. Vale decir, la distribución es uniforme desde el punto de vista de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los valores de la variable aleatoria correspondiente.
la distribución de probabilidad uniforme para una variable aleatoria x que puede tomar valores de x1, x2, xk, corresponde a la función 1 partido en k, ¿ya? Donde k es el total de elementos. Y aquí ustedes ya deben estar más bien sospechando en el fondo que la moneda y el dado son las dos variables aleatorias por defecto en el fondo comunes para siempre que siguen esta función de distribución de probabilidad. ¿Okay? En el caso de la moneda k es igual a 2 y en el caso del dado k es igual a 3. ¿Por qué aplica esta función de distribución de probabilidad? Bueno, porque sacar en un dado, por ejemplo, un 3 tiene la misma probabilidad que sacar un 5, ¿ya? Un sexto. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa en la moneda. Sacar cara o sello tiene ambas probabilidades de un medio. La probabilidad se mantiene constante, ¿sí? En todos los casos, independiente del valor que tome la variable aleatoria, ¿ya? Y ojo, que aquí depende de la pregunta, en el fondo. Si uno lo hace con 3 monedas, ¿ya? Y quiere contar el número de caras, ya hemos visto algunos ejemplos en donde esta probabilidad no se mantiene constante, ¿sí o no? La probabilidad de sacar 0 caras en el fondo es distinta a la probabilidad de sacar 2 caras, ¿sí? Depende mucho de la pregunta, que la pregunta debería ser simplemente lanzar un dado o lanzar una moneda, donde uno asume que la probabilidad es la misma en cada uno de los valores de la variable aleatoria. ¿Ya? Entonces ahí, muy importante, muy importante la pregunta. Entonces, se requiere de un solo parámetro para conocer su distribución, ¿ya? Por lo que la función de distribución de probabilidades se denota como U de K, ¿ya? Concepto importante: todas las funciones de distribución de probabilidad tienen una media y tienen una varianza, ¿ya? Tienen un parámetro de central y un parámetro de dispersión, ¿ya? Si aún no tenemos claro eso, por favor repasen las clases, ¿ya? Recuerden que en la medida de tendencia central, en una función de distribución de probabilidad, es donde está centrado esto, ¿sí o no? En la medida de dispersión es cuán dispersa la información. En la medida que la información es más dispersa, esta curva es más ancha, ¿sí? En la medida que la información es menos dispersa, esta curva es más angosta, porque todos los valores se parecen más, ¿ya? Y acá, por ejemplo, estas medias y varianzas, y en todos los casos, están expresadas como valores esperados, ¿ya? Esto es el valor esperado de el mu en el fondo, y ustedes saben que la descomposición para la sumatoria de todos los x's de cada valor por su frecuencia absoluta, ¿ya? Es lo mismo que veíamos con las tablas de distribución de frecuencia. En este caso x era la marca de clase y el f de x en el fondo era la frecuencia absoluta asociada a ese valor, ¿ya? Entonces usted sabe que para esta función de distribución de probabilidad la función que la describe es 1 partido en k. Por lo tanto, la sumatoria de los x's partido en k es igual a mu, ¿sí? Y en el caso de la varianza, uno tiene ahí que hacer toda esa descomposición que parece desde el punto de vista de las propiedades de la esperanza matemática en el fondo asociada a la varianza. Tiene cada uno y llega en el fondo a esta ecuación que describe la variabilidad del sistema. ¿Ok? Entonces uno lo hace, por ejemplo, con la moneda o el dado en el fondo. Tiene que tener claro los valores que la variable aleatoria va a tomar, ¿ya? Y depende mucho de eso, porque en el fondo, en el dado y la moneda, uno puede establecer en el dado, por ejemplo, que puede tomar valores del 1 al 6, ¿sí o no? Pero en la moneda, en el fondo, uno tiene que designar, pues, Carlos lo designa como 0 y sello como 1, puede ser viceversa, ¿ya? Puede ser 1, 2, puede ser 3, 4, puede ser 100, en menos 100, lo que ustedes quieran, y de eso va a depender el promedio que tenga esa función de distribución de probabilidad. En ese sentido, lo relevante aquí es poder definir bien el espacio asociado a la variable aleatoria correspondiente. ¿Ok? Y ahí uno puede obtener, por ejemplo, el promedio respectivo. ¿Ok?
Bien, entonces esta función de distribución de probabilidad no es tan difícil, ¿ya?, de entender si uno, por ejemplo, hace una suerte de dibujo. Lo que tiene acá es que para cada uno de los casos, al final, lo que tiene es una probabilidad para cada uno de los valores, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, la probabilidad. En este caso, si estos son dados, es de un sexto. ¿Sí? Entonces, y es similar independientemente del valor que uno saque al final en el dado correspondiente. ¿Sí? Y nada más que eso. Entonces, pasando a otra función de distribución de probabilidad, tenemos el experimento Bernoulli, que es el experimento más sencillo asociado a tener éxito o no éxito. Ya yo trato de evitar la palabra fracaso. Asociado a un espacio muestral que tiene básicamente estos dos elementos, ¿ya? Por eso aquí tenemos en el fondo estas dos cosas. Ok, entonces lo que pasa ahí es que hay una probabilidad asociada a un valor k, ¿ya? Entonces la probabilidad de que x valga k es igual a la función de la probabilidad de éxito, ¿cierto? P, la probabilidad de no éxito, que se conoce como q también, ¿ya?, elevado a 1 menos k, ¿sí? O dicho de otra forma, es p elevado a k por q a 1 menos k, siendo k equivale valores 0 y 1, ¿ya? Donde 0 puede representar fracaso y 1 puede representar éxito, ¿ya? Puede ser al revés, ningún problema. ¿Ya? La función va a funcionar igual, uno no cambia de posición los coeficientes nada más. Y en ese sentido, en el fondo, uno puede saber la probabilidad de obtener un éxito o un fracaso asociado a un valor correspondiente. La gracia acá es que los valores de las probabilidades pueden ser distintos, ¿ya? Uno siempre es súper tácito y fome y lo que hace es aplicarlo con probabilidades iguales. Lanza una moneda y uno sabe que en cada cara al final la probabilidad es un medio, ¿cierto? Pero puede ser que en algún tipo de evento, por ejemplo, la probabilidad en un caso sea 0.8 y en el otro caso es la probabilidad de 0.2. Por ejemplo, no sé, si juega mi equipo favorito, ¿ya?, y yo voy al estadio correspondiente, la probabilidad de que yo me ponga la camiseta de mi equipo favorito es de 0.8, y la probabilidad de que no me la ponga es 0.2. ¿Se entiende? Entonces, en ese aspecto tengo un éxito y un fracaso asociado en el fondo al éxito, a que yo me ponga la camiseta, y al no éxito en el fondo a que no me ponga la camiseta. ¿Ya? Y ustedes pueden aplicarlo al ejemplo que prefieran. En ese sentido, ¿ya?, se requiere solo un parámetro para conocer la distribución de probabilidades, que es P, ¿ya? En el caso de la función uniforme, ¿ya?, la distribución uniforme, nuestro parámetro que necesitamos conocer es el K. ¿Se entiende? Este es el parámetro que describe la función. Conociendo eso, yo puedo obtener las probabilidades correspondientes. En el caso de la distribución Bernoulli, yo solamente debo conocer el P. Conociendo el P, conozco por defecto el Q, ¿sí o no? La gracia de esta distribución es que está aplicada al hacer el intento solo una vez. En el fondo lo evalúo para un puro partido de mi equipo, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, uno puede tener que el promedio es básicamente P, la probabilidad de tener éxito, y la varianza es P por Q, ¿ok? La probabilidad de éxito por la probabilidad de no tener éxito, ¿ya? Entonces, si ustedes lo ven desde el punto de vista del ejemplo de las camisetas, en el fondo, donde el éxito corresponde a 1 y el no éxito corresponde a el éxito corresponde a 0.8 y el no éxito corresponde a 0.2, ustedes lo que tienen es que si el éxito es el 1 y este es el 0,
lo que al final van a tener es que tienen 0,8, ¿cierto? Elevado a 1, ¿sí o no? Por 0,2, ¿sí o no? Elevado a, ¿cuánto vale acá? 1, ¿cierto? 0, ¿sí o no? Y esto es igual a 0,8. Entonces, si yo, es muy tácito en el fondo, es muy específico. Si yo en el fondo, mi equipo juega hoy día, la probabilidad de que me ponga la camiseta es básicamente 0,8, ¿ya? Y nada más que eso. Entonces, o la probabilidad de no ponérmela es 0,2. Pues si yo intercambio el 0 con el 1, asumiendo que ahora mi éxito corresponde a no ponerme la camiseta. Depende de la dirección que uno le dé al problema, ¿ya? Es muy sencillo esto, sí, pero tiene una complicación leve que cuando uno trabaja con la distribución que vamos a ver a continuación. Entonces, si dos bolitas son sacadas de una urna con reemplazo y la urna contiene 4 rojas y 3 blancas, los posibles valores de la variable aleatoria x, definida como el número de bolitas rojas, es 0,1,2. ¿Ya? Entonces, si yo saco dos bolitas y yo quiero que mi variable aleatoria sea el número de bolitas rojas, sabiendo que hay 4 rojas en el fondo, pero solamente saco 2, yo lo que sé al final es que puedo sacar una roja, que las dos sean blancas, puedo sacar una roja y una blanca, y puedo sacar 2 rojas, ¿sí, no? Con todas las combinaciones para las cuales yo saco roja y blanca, ¿sí? Y ahí ustedes tienen la definición de espacios muestrales, que esto con el reemplazo, si importa o no importa el orden, ¿se entiende? Si está interesado en asociar una variable aleatoria al experimento de lanzar una moneda 3 veces, se designa a la variable aleatoria correspondiente como el número de caras resultantes de este experimento, ¿ya? Y en ese caso la variable aleatoria resulta ser, al final puedo sacar no una cara, dos caras o 3 caras, que es lo que estaba explicando en el fondo hace un rato, ¿ya? Si lo lanzo 4 veces en el fondo y la pregunta es la misma, el número de caras, bueno, se agrega entonces esa cara, 4 caras, porque uno va asumiendo en el fondo que todas estas probabilidades se van desagregando mucho más para poder que la suma de esto al final, desde el punto de vista de las probabilidades, sea 1. ¿Se entiende? Entonces tengo que desagregar ahora en más números al final. Y por ende las probabilidades pueden ir cambiando, ¿sí? Entonces, en este caso, en estos ejemplos que pueden ser un poquito extraño, desde el punto de vista de lo que estamos conversando, al final lo que tiene uno acá es un éxito o un fracaso. Uno podría definir, por ejemplo, como éxito acá el tener menos de 2 en el fondo bolitas rojas, ¿sí? Y lo que lo complementa corresponde al no éxito, ¿ya? Lo mismo puedo usar acá. Al final lo que puedo decir es que tener hasta 2 caras en el fondo corresponde a mí un éxito, ¿ya? Si un juego de azar me dice, por ejemplo, el manager de esto, que si saco 3 caras yo pierdo básicamente, ¿ya? Como estos juegos que decía yo de juego justo cuando veíamos Esperanza Matemática. Y así en el fondo uno puede ir dividiendo esto de forma tal de establecer una probabilidad de éxito o una de fracaso. En el fondo uno podría establecer esto como éxito, ¿ya? Y esto de acá como no éxito, ¿se entiende? Entonces, en el fondo aquí lo que me interesa es no tener nunca una cara, ¿sí, no? Y cualquier cara que me salga, independiente del número que sea, yo lo voy a considerar como no éxito, ¿ya? Eso depende mucho de la pregunta que ustedes intenten responder, ¿ya? Para cada uno de los casos. Entonces, imagínense que yo ahora no lanzo solamente la monedita una vez o no hago el experimento en el fondo solo una vez, ¿ya? Y el experimento puede considerar varias cosas, no solamente el lanzarlo una pura vez, ¿ya? El experimento completo para este ejemplo, por ejemplo, es lanzarla 4 veces. ¿Sí, no? Lanzar la moneda 4 veces es todo el experimento, ¿ya? Y si yo hago todo ese experimento, que consiste en el ejercicio de lanzarlo 4 veces, muchas veces, ya lo que estoy haciendo es convirtiendo esta función de distribución Bernoulli en una función de distribución binomial, ¿ya? Entonces, fíjense,
Imagínense, yo lanzo una moneda una vez y quiero saber si es cara o sello. Nada más que eso. Probabilidad 0,5 a priori, ¿cierto? Y listo. Ya me salió lo que no me salió. Puede ser, puede que no. La probabilidad define un poco eso. Pero imagínense, yo lanzo la moneda muchas veces ahora. ¿Ya? Le voy dando un indicador de repetición ahora a mi problema. ¿Sí? Acá en el caso de que estoy marcando en la diapositiva, lo que ustedes tienen al final es que mi experimento completo es hacerlo en 4 veces. ¿Ya? Entonces yo lo hago 4 veces y cuento mis éxitos en el fondo. ¿Sí? ¿Cuántos ceros saqué? ¿Se entiende, no? Y por consiguiente, cuántos nuevos éxitos. Y lo hago de nuevo. ¿Ya? Y veo nuevamente cuántos éxitos obtuve. Y así lo puedo hacer n minúsculas veces, ¿ya? Hasta completar un número que a mí me parezca razonable para poder decir que la tendencia de sacar cero se está cumpliendo. ¿Ya? Y esa tendencia viene dada por la probabilidad en el fondo de que esta variable sea igual a cero. ¿Ya? Asumiendo que esto es mi éxito. ¿Ya? Y por consiguiente 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 corresponde a mi fracaso o no éxito. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué se complementa? Entonces, en ese caso, cuando lo hacemos muchas veces, lo que estamos haciendo es generar una distribución binomial. ¿Ya? Y como dice ahí el enunciado, es una de las distribuciones discretas más importantes en investigación. Es el número de éxitos en n ensayos de un experimento Bernoulli. ¿Ya? Entonces, ojo que acá mi variable aleatoria ya no es el numerito que saco en el dado o si saco cara o sello, sino es la cantidad de veces que yo estoy teniendo éxitos. ¿Ya? La cantidad de veces en que yo estoy sacando ceros al cero caras en el fondo al lanzar una moneda 4 veces. ¿Se entiende? Entonces, ojo que acá lo que yo estoy contando son éxitos, ¿sí? Como variable aleatoria. ¿Ya? Y éxito se entiende como obtener lo que yo deseo en el experimento. ¿Ya? Y lo que está cuantificando esto es cuántas veces esto está ocurriendo y con qué probabilidad. ¿Ya? Entonces, así conocemos al final la función de distribución binomial. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no tiene nada que ver con la distribución uniforme, por ejemplo, una distribución independiente de esa. Y ustedes ya pensarán que, al punto de vista de los parámetros, sabemos que el P, la probabilidad de éxito, es uno de los parámetros importantes. Y el otro parámetro que tiene, ya más bien imaginarán que corresponde a, bueno, cuántas veces lo estoy intentando. ¿Ya? El número de ensayos asociados a mi experimento. Entonces, siendo P y N, ¿ya? Los dos parámetros principales para esta distribución, ¿ya? O que esta P es minúscula. ¿Sí? Entonces, propiedad del experimento consiste en un experimento repetido. Cada experimento tiene un resultado que puede ser clasificado como éxito o fracaso o no éxito, como ustedes quieran verlo. La probabilidad de éxito, denotada por P minúscula, permanece constante de ensayo a ensayo o experimento a experimento. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que los experimentos en el tiempo son independientes entre ellos. El hacer el siguiente experimento no viene perturbado por el resultado del anterior. ¿Ya? Es como un muestreo con reemplazo, como lanzar el dado muchas veces o lanzar la moneda muchas veces. ¿Se entiende? En donde si me sale cara en un resultado, eso no va a incidir en que me salga sello en el siguiente. ¿Ya? Como yo les decía, en estricto rigor puede ser, ¿ya? Porque básicamente la moneda tiene ciertas propiedades físicas que pueden ser alteradas por la grasita de los dedos, por la forma del dedo en sí, por el tipo de lanzamiento en el fondo, porque me voy cansando cada vez que lanzo la moneda con la mano. ¿Ya? Y eso en el fondo podría perturbar los potenciales resultados, pero en estricto rigor se asume que estos eventos siempre son independientes.
Entonces, si tenemos X éxitos en N ensayos, entonces tenemos N menos X fracasos. ¿Sí o no? ¿Ya? Si yo lo hice 100 veces y la atiné a mi éxito en el fondo, que ganara el Manchester United, como ustedes quieran verlo, pueden ser que no sé, que ganara el Roger Federer o cualquier otro ámbito que no sea el deporte, por ejemplo, lo que ustedes quieran, como que el mercado de valores me dé el retorno esperado, no sé. Ustedes inventan el ejemplo que ustedes quieran, ¿ya? Que no se me reviente el lápiz. Yo miro mi entorno y trato de sacar algún ejemplo. Entonces, si eso ocurrió, mi éxito es 40 veces y yo lo hice 100 veces, sé que fracasé 60. 100 menos las 40. ¿Okay? Tengan claro eso, ¿sí? Que si yo lo hago n veces y tengo x éxitos, que es la variable aleatoria que yo estoy tratando de encontrar su probabilidad, entonces tengo n menos x fracasos. ¿Ya? Entonces la probabilidad de que esto ocurra de una forma es p elevado a x por u o 1 menos p elevado a n menos x. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces recuerden que el p elevado a x en el fondo a lo que hace referencia es a que yo estoy a la potencia correspondiente encontrando la probabilidad respectiva, y estas se están multiplicando desde el punto de vista de las potencias porque hemos dicho que estos eventos son independientes, ¿ya? Y como es independiente la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracasar o de no tener éxito también es independiente, ¿ya? Y el no tener éxito se hace, bueno, el complemento de la cantidad de veces que yo tengo, ¿ya? ¿Sí? Veanlo así, esto está en potencia para cada P, ¿sí? Porque cada P es independiente, ¿cierto? La probabilidad de éxito no cambia en la medida que yo voy lanzando la moneda o el dado. Y si eso no cambia, tampoco cambian los fracasos, ¿ya? Pero acá en el fondo yo no estoy obteniendo fracasos en X veces, sino N menos X veces. Y entre P y Q, o P y 1 menos P, también existe independencia, ¿sí o no? Porque uno asume que tener éxito en un primer caso no incide en tener un fracaso en el segundo, ¿ya? Y así para todos los casos que se nos puedan ocurrir. Entonces, al tener dos grupos, uno con X resultados y uno con N menos X resultados, eso está dado por ¿cuántas formas de ocurrir? Bueno, la combinatoria entre N y X. Recuerden que esta fórmula uno la podría derivar como así, ¿ya? Entonces, para cada uno de estos casos, lo que uno va a tener es que básicamente uno podría ordenar toda esta información en el total de éxito que uno tiene desde el total de ensayo, ¿ya? O si lo ven al revés, el total de ensayos sobre el número de éxitos correspondiente, ¿ya? Entonces, ¿de cuántas formas en el fondo puede ocurrir, ¿ya? Que al tener dos grupos, uno con X resultados y otro con N menos X resultados, ¿cuántas formas eso puede ocurrir? Bueno, de esa forma que aparece ahí, ¿ya? Recuerden que esto es un muestreo donde el orden no importa, ¿ya? En el fondo, si tengo éxito en un momento del tiempo o en otro momento del tiempo, da lo mismo. Lo importante es tener el éxito, ¿ya? Y el fracaso, si son complementarios. Ya que reemplazo en el fondo, ¿se entiende? Entonces, si X es el número de éxitos en N ensayos independientes, en que la probabilidad de éxito en cada ensayo es una constante P, ya no cambia en el fondo, entonces la distribución de probabilidad de X es, bueno, aquí tenemos una nomenclatura oficial, ¿ya? Así ustedes se lo van a encontrar casi siempre en la literatura. En este caso la función binomial se escribe con una B minúscula, ¿ya? En donde X corresponde a la variable aleatoria y lo que está después de este punto y coma corresponde siempre a los parámetros de la distribución, que son los valores que yo debo conocer sí o sí
para calcular la probabilidad correspondiente. ¿Ya? Entonces es la combinatoria de n sobre x por p elevado a x por 1 menos p elevado a n menos x, ¿ya? Donde un x, como sabemos, es una variable discreta que puede tomar valores entre 1, 0, 2 hasta n minúscula. ¿Ya? En el fondo es el experimento Bernoulli multiplicado por la cantidad de formas en que se puede hacer este experimento Bernoulli si uno lo realiza n veces. ¿Ya? Entonces, repito, es básicamente el experimento Bernoulli multiplicado por la cantidad de formas en que este experimento puede ocurrir si es que yo lo realizo n veces. ¿Ya? Entonces, y esto se conoce como la distribución binomial de parámetros NP y se denota como B mayúscula NP. ¿Ok? Entonces, dame unos segundos para procesarlo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos aquí es que perdón, tenemos también para esta función de distribución de probabilidad una media y una varianza. ¿Ya? Entonces lo consideramos método con reemplazo, a considerar la probabilidad constante de ensayo a ensayo. Es como si yo sacara una bolita y después la devolviera. Si lanzo el dado, en el fondo, el sacar un 1 no excluye al 1 cuando yo lanzo de nuevo el dado, si no puedo sacarlo de nuevo, a eso se refiere. Y la media en el fondo es n por p y la varianza es n por p por q. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el caso de la distribución Bernoulli era la media solamente p y la varianza solamente p por q? ¿Ya? Aquí lo que estamos haciendo es multiplicar por la cantidad de eventos que uno está haciendo, la cantidad de ensayos, ¿sí? n para poder llegar a la media y la varianza correspondiente. ¿Ok? Estos conceptos para la binomial me interesa que sean las que más se aprendan junto con la de Poisson. ¿Ya? Deben ser más o menos de memoria cuáles son la media y la varianza y la ecuación de la distribución binomial y la distribución de Poisson. Las otras se pueden ayudar con fórmulas, ya sea de internet o de su formulario propio. Pero en estas dos sí es útil sabérselas bien. Entonces, un ejemplo, suponga que en un experimento con novillos, ¿ya? De 1.5 años, ¿sí? De edad, en la cual se desea probar si una dieta alta en grasa pero baja en costo puede inducir a una disminución en el consumo que en definitiva se puede traducir en una menor eficiencia, ¿ya? Menos alimento por ganancia de peso, ¿sí? O una pérdida de peso. En el fondo, si queremos darle una comida a unos animalitos, en el fondo, que en este caso son novillos de 1.5 años, que sea de peor calidad, ¿ya? Y más barata a su vez, ¿ya? ¿Qué va a pasar con estos novillos? ¿Se entiende? Entonces, nosotros hacia priori podemos pensar, pucha, si lo alimentamos con un alimento de menor calidad, en el fondo, lo que va a pasar al final es que este chiquillo va a bajar de peso, ¿ya? O va a aumentar con menor eficiencia su peso que si continuásemos con la dieta original. Para realizar el experimento se seleccionaron 5 novillos donde a cada uno se le midió el consumo de materia seca. Se sabe que la probabilidad de que la dieta provoque una disminución en el consumo de materia seca es de 0.1. Ojo ahí con esta probabilidad. ¿Ya? ¿Sí? Asuma que la variable aleatoria x que permitirá medir el resultado de este experimento es el número de novillos con disminución en el consumo. ¿Ya? Entonces aquí nuestro x, ¿ya? Es la cantidad de novillos que van a disminuir el consumo. ¿Se entiende? Entonces sabemos que a priori nuestro p vale 0,1. ¿Sí? Y nuestro n también lo indica, es 5 novillos. ¿Ya? Y
nuestra X corresponde a esto que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tendríamos más o menos todos los materiales, por así decirlo, para resolver este problema. Nosotros sabemos que una nueva dieta puede producir una disminución en el consumo de materia seca, ¿ya? Y sabemos que la probabilidad de que eso ocurra es de 10%, ¿ya? Y yo el experimento lo quiero medir en 5 novillos. ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo de 5 novillos a lo más 2 tengan una disminución en el consumo? ¿Ya? Y aquí aplican preguntas de este tipo, ¿ya? De tipo a lo más, a lo menos, en el fondo, más que, menos que, hasta o desde, dependiendo de cómo se les plantee, ¿ya? Y es muy importante acá entender la dirección de la pregunta. Cuando yo pregunto que a lo más 2, ¿qué estoy diciendo? Piénsenlo. Desde 0 hasta 2, sin considerar el 2, considerando el 2, desde 2 hasta 5, que es el total de novillo, considerando el 2, sin considerar el 2, ¿ya? Cuando yo hablo de a lo más, estoy considerando de izquierda a derecha, ¿ya? Y como son valores discretos, solamente van a ser enteros. Y lo importante acá es siempre considerar también al 0, porque puede ser que ningún novillo tenga una disminución en el consumo, y por consiguiente la dieta no esté produciendo ese efecto de disminución en el consumo. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno hace menor a 2, lo que interesa a uno es que X, ¿ya?, valga 0, 1 o 2. ¿Se entiende? ¿Ya? O lo puede también escribir de esa forma, pero la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. ¿Ya? La gracia de estas probabilidades es que se cuentan de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces lo que uno ahí puede tener al final es que para cada probabilidad particular uno podría calcular la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Se entiende? ¿No? ¿No? La probabilidad de X sea igual a 0, bueno, yo sé que es la combinatoria de 5 sobre 0, ¿cierto? Por 0.1 elevado a ¿cuánto? A 0, ¿cierto? Por 0.9, ¿ya? Se entiende que es el complemento elevado a 5 menos 0, n menos x. ¿Sí? Y yo puedo ir reemplazando más punto la probabilidad de 5 sobre 2 sobre 0.1 elevado a 2, ¿cierto? Por 0.9 elevado a 3. ¿Se entiende? Que es 5 menos 2. ¿Ya? Y ahí lo que yo obtengo es la probabilidad que me están pidiendo. ¿Cuál es la gracia de todo esto en el fondo? Es que fíjense que yo estoy sumando estas probabilidades individuales. En la ecuación se están multiplicando estas probabilidades P por Q. ¿Ya? En este caso son eventos que son independientes. ¿Ya? La probabilidad de estos novillos en el fondo, de que uno tenga una disminución en el consumo, no afecta a que el del lado lo tenga. ¿Ya? Ese es el supuesto esencial. En este caso se están sumando, ¿sí?, porque estamos uniendo estos conjuntos. ¿Sí o no? La probabilidad de que 0 novillos disminuya en el consumo, ¿sí?, es un evento que excluye a que un novillo, ¿cierto?, disminuya el consumo. ¿A qué se refiere a eso? A que son, si ustedes lo ven en un diagrama de Venn, por ejemplo, están cada uno por su lado, ¿sí o no? Este es mi evento A, este es mi evento B, ¿se entiende? Y para considerar los dos, los debo unir, ¿ya? Y la unión es siempre una suma de los elementos. Entonces, pero eso aquí lo que yo estoy haciendo es sumar, ¿ya? Esta probabilidad que sea 0, por ejemplo, y esta probabilidad que sea 1 y. Sí, puedo tener un conjunto C donde estén los dos novillos.
Y ahí va a ser A unido con B unido con C para la suma correspondiente. Entonces eso es que me interesa que quede un poco claro la diferencia entre cuando se multiplican y cuando se suman esta probabilidad. ¿Se entiende, no? Entonces, es lo que le escribí acá y aquí está un poco... espero que no les confunda tantas letras encima. Pero básicamente suman las probabilidades asociadas a cada uno de estos casos. Y eso da un total de 99.14. Lo importante siempre en estas preguntas es no quedar solo con el número, sino también hacer una conclusión. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un 99% de posibilidades de que a lo más 2 novillos tengan una disminución en el consumo. Y lo importante de esto es que ustedes se pregunten si esto le hace sentido. ¿Le hace sentido esto, no? Que a lo más 2 novillos de 5 en total tengan una probabilidad casi 1, casi total, ya casi 100% de que disminuyan el consumo. Sí, pues. Hace sentido. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que disminuyan el consumo es 0,1. Es baja. ¿Ya? Entonces, si efectivamente la probabilidad de que disminuyan el consumo es baja, la probabilidad de que ninguno, uno o dos disminuyan el consumo tiene sentido de que sea alta esa probabilidad. ¿Ya? Por sí sola, la probabilidad de que x sea igual a 5, de que todos disminuyan el consumo, también debería ser muy baja. ¿Se entienden? Van a hacer el ejercicio, hacer en el fondo la combinatoria de 5 sobre 5 por 0,1 en el fondo, elevado a 5 por 0,9 elevado a 0. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que esto le haga el sentido correspondiente. ¿Ya? Aquí hace sentido básicamente porque la probabilidad P es una probabilidad baja. Entonces, en la medida de que yo tenga más elementos, más n en el fondo asociado al problema, voy distribuyendo estas probabilidades sobre muchos más valores. ¿Sí? Y si la probabilidad P de éxito es baja, en el fondo, mientras más valores tengo, más voy desagregando los valores que son finales. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que los 5 novillos seleccionados, ninguno o todos, tengan una disminución en el consumo? Bueno, cuando hablo de ninguno, es que P sea igual a 0. Y cuando hablo de 5 en el fondo, o todos, hablo de los 5. De que P sea igual a 5. ¿Ya? De aquí se desprende en el fondo de la pregunta que lo que me piden, ¿sí?, es la probabilidad de P igual a 0 más la probabilidad de P igual a 5. ¿Se entiende? Y ahí al final ustedes podrían resolver cada uno de los casos y eso les da un 60% aproximadamente. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, dado que la probabilidad de que disminuyan el consumo es de 10%, existe una posibilidad de 59% de que ninguno o todos los novillos disminuyan su peso. Sí, o sea, disminuyan su consumo en el fondo de esta nueva dieta. ¿Ok? Importante eso, hacer las conclusiones correspondientes. Entonces, desde el punto de vista práctico, esto hace sentido. Aquí es un poquito más confuso. Yo no sé que la probabilidad baja, ¿ya? Y sé que como es baja, yo espero que la probabilidad de que ningún novillo, en el fondo, disminuya su consumo es más alta de que todos los novillos disminuyan su consumo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por una cosa muy particular. Yo sé que esto es NP. ¿Sí o no? ¿Cuánto es N? 5. ¿Cuánto es P? 0,1. ¿Cuánto es esto? 0,5. ¿Se entiende, no? Yo sé que en promedio 0,5 novillos van a disminuir su consumo. ¿Ya? Suena un poco extraño, ¿sí o no? En un grupo de 5. Si yo lo multiplico por 2 en el fondo, yo sé que en un grupo de 10 novillos, 1 va a disminuir su consumo en promedio. ¿Ya? Entonces, por eso son las probabilidades más cercanas a 0 más altas que las probabilidades cercanas a 5. Es así como yo deduzco esto. ¿Sí? Y ahí hace todo el sentido del mundo.
Entonces, lo que acabo de hacer, en cuanto valor esperado en la disminución de materia seca para el grupo de 5 novillos, bueno, 0.5. ¿Ok? Recuerden que esto, si ustedes lo ven acá, es la sumatoria de cada valor por la función correspondiente. ¿Ya? Voy a borrar esto para que quede más claro. Esto corresponde a una X. ¿Sí? Entonces, lo que están haciendo acá es evaluar cada valor de la variable aleatoria, que puede valer 0 hasta 5, porque son 5 novillos, multiplicado por la probabilidad asociada a cada uno de los casos. ¿Sí? Y recuerden que en este caso particular, esta función corresponde a la combinatoria de n sobre x de p elevado a x por q elevado a n menos x. ¿Ya? Y ahí ustedes van resolviendo ese valor esperado correspondiente. La otra forma de hacerlo es con la función de base, n por p. ¿Sí? Que es lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Y la varianza, ¿sí? Del consumo de novillo, bueno, ustedes saben que es n por p por q. ¿Sí? Hacen toda la operatoria y llegan a este valor como desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar es más recomendable que la varianza para medir la dispersión, porque está en la misma unidad de la variable original, en este caso novillos. ¿Ya? Este valor está en novillos cuadrados, entonces no tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir eso? Es que uno espera más o menos 0.5 más menos, ¿ya? 0.5 más menos ese valor de desviación estándar que aparece ahí, más o menos 0.67. ¿Ya? Como que es en ese rango, oscila, no es específico, ¿cierto? O sea, ustedes saben que este más o menos es relativo, ¿ya? Pero no esperaría en el fondo que lo haga en ese sentido. Pero me dicen, profe, si usted resta esto, da un valor que es negativo, ¿sí o no? Sí, es cierto. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable al final de que ningún novillo en el fondo baje o deje de consumir, ¿sí o no? Dado que esta tasa de consumo es bajita, pues de 0,1. ¿Ya? Puede ser, no hay problema. En el fondo son matemáticas y pueden dar como resultado un resultado que nos puede parecer extraño, ¿sí? Por eso es relativo este más menos, ¿sí? Lo importante es que sepamos comprender la sintaxis del problema y dónde está apuntando. ¿Ya? Ejemplo 2. Existe una serie de canales de desechos de varias empresas de agroquímicos en la región metropolitana. Suponga que sabe que la probabilidad de que un canal suministre impurezas a los canales de regadío es 0.3. Entonces aquí tenemos una probabilidad, no sabemos si es P o Q, ¿ya? Porque depende de la pregunta. Indique cuál sería la distribución de probabilidades asociadas al número de canales que suministran las impurezas a estos canales de regadío al seleccionar un total de 10 canales en la región metropolitana. Calcule además la media, la varianza y la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, la pregunta tiene que ver con el suministro de impureza, ¿sí? Entonces, efectivamente, aquí siempre hay trucos en donde me preguntan lo contrario. Por ejemplo, podría ser muy triquiñoso de decir que me haga la distribución de probabilidad asociada al no suministro de impurezas, ¿ya? Y ahí todo se hace en bola porque en el fondo estoy cambiando la dirección de la pregunta. Y el único que hacen básicamente es cambiar el P. Pues en este caso el P no valdría 0.3, sino que valdría 0.7 el complemento, ¿ya? A veces hago esa clase de maldad en las pruebas, pero relativo, ¿ya? Así que practiquen mucho la lectura de las preguntas, ¿ya? Eso es súper relevante. Bien, entonces yo creo que yo quiero acá es armar la función de distribución de probabilidad al final. Yo lo voy a hacer, pero ya está la diapositiva hecha en el fondo, entonces no me piden al final que yo calcule probabilidades específicas, sino que simplemente plantee la función de distribución. Entonces yo sé que esta es mi función de distribución de probabilidad por defecto, ¿ya? Sé que n vale 10, sé que mi probabilidad de éxito vale 0.3, por consiguiente no éxito 0.7 el complemento, y esto es n menos x, ¿ya?
donde el X va cambiando y puede valer entre 1 y 10. ¿Ya? Media N por P y varianza N por P por Q. Por consiguiente, desviación estándar. ¿Ya? Ustedes saben que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Dependiendo de la pregunta, el número de canales que suministran impureza a los canales de regadío, bueno, yo sé que en promedio 3 canales suministran impurezas a los canales de regadío, dado que estoy midiendo 10 canales. ¿Ya? Entonces, de 10 canales totales, en promedio 3 están aportando impureza. ¿Ya? Y si lo quiero ver desde un punto de vista de un rango, puede ser 3 más o menos 1.5, ¿sí? Aproximadamente. ¿Ya? Entonces yo voy a oscilar, por ejemplo, entre 1.5 y 4.5 canales. ¿Ya? Y lo puedo aproximar entre lo más cercano, si ustedes quieren, entre 2 y 5 canales en el fondo, en donde yo voy a estar aportando con impureza a canales de regadío. ¿Ya? Importante, les repito, que se entienda esa mecánica, esa dinámica. Entonces, ustedes saben que la ventaja que tienen ustedes sobre los alumnos más antiguos, ¿ya? Es que las probabilidades ya están tabuladas y, mejor todavía, ya están computarizadas. Ustedes pueden encontrar las planillas de Excel, en algún software estadístico, y se evitan el trabajo de calcular la mano. ¿Ya? Nosotros, como somos perversos, lo que hacemos es que en las pruebas les damos la oportunidad de que ustedes lo calculen a mano, ¿sí? La ventaja de estos software, en el fondo, es que me permiten calcular probabilidades en intervalos que son relativamente grandes. ¿Ya? Por ejemplo, la probabilidad de que X sea menor o igual que 200. ¿Ya? Porque yo puedo estar haciendo el experimento 400 veces y quiero saber solamente hasta 200. ¿Ya? Y usted no va a tener que sumar, en el fondo, la probabilidad de 0, 1, 2, 3 hasta 200. En el fondo sería un despropósito para su muñeca. Entonces es más fácil que lo haga un software, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, uno puede establecer ciertos patrones asociados a estos casos. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, la probabilidad de que un paciente se recupere de una rara enfermedad a la sangre es 0.4. Si se conoce a 15 personas que han contraído esta enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 10 personas sobrevivan, y que sobrevivan entre 3 y 8? ¿Ya? Por ejemplo, para la segunda, ustedes tienen acá que la probabilidad de X que oscile entre 3 y 8. Esta es la nomenclatura, ¿sí? Como está el diapositivo anterior, ustedes generalmente se la van a encontrar como la probabilidad de que oscile entre un valor A, X, y un valor B. ¿Ya? De hecho, otra forma de que X sea mayor o igual que A y que sea menor o igual que B, ¿sí? Y ustedes saben que lo pueden ver de la siguiente forma. ¿Ya? Imaginen que esto tiene esta estructura. ¿Ya? Tengo mi función de probabilidad binomial, tengo probabilidad de X, tengo acá mi X, que yo sé que vale desde 0 hasta 15 para este ejemplo particular, porque son 15 elementos. Voy a inventar probabilidades, y yo tengo más o menos esto, más o menos esto, más o menos esto, así. ¿Ya? Puede no ser correcto, pero ustedes me entienden la idea. ¿Ya? Y yo lo que quiero es la probabilidad, bueno, entre 3 y 8. Entonces lo que estoy haciendo yo es sumar estas barritas, las que estoy achurando. ¿Ya? Todas las barritas, las 5 barritas en el fondo, las 6 barritas que están contenidas en ese intervalo. ¿Ya? Entonces la sumatoria de todas esas barritas, ¿ya? Lo que me va a dar es la probabilidad entre 3 y 8. Pero bueno, ustedes lo pueden ver en el problema de la siguiente forma. Fíjense acá que sé que mi probabilidad de éxito es 0.4. ¿Ya? Sé que tengo 15 elementos, ¿ya? Y lo que estoy haciendo yo aquí es sacar la probabilidad de 0 hasta 8 y restárselo de la probabilidad de 0 hasta 2. En el fondo estoy haciendo esto.
estoy sacando esta probabilidad de aquí para allá, ¿cierto? Y se la estoy restando de la probabilidad de aquí para allá. Y lo que estoy obteniendo al final es esta área, o el área, por ejemplo, de esas barritas que aparecían ahí. ¿Ya? Entonces, de un punto de vista práctico, una buena forma de resolver esto es sacar la probabilidad hasta cierto número, ¿ya? Y restársela del complemento que me permite obtener el valor correspondiente. Por eso, de aquí de 0 hasta 8, en el fondo todo este espacio, ¿ya? Y se la resto de 0 hasta 2, hasta aquí nomás. ¿Por qué? Porque yo quiero considerar el 3, pues, por eso no lo incluyo. ¿Se entiende? Que sobreviven exactamente 5. Bueno, una buena idea es evaluarlo en 5. ¿ya? Y aquí algo un poco inútil, pero que igual ilustra mi punto, es que, bueno, calculo hasta 5 y se lo resto en el fondo en menos, ¿ya? Hasta 4. ¿Ya? Cuando básicamente en el fondo podría ser la combinatoria de 15 sobre 5 de p elevado a 0,4 por q elevado a ¿cuánto? Hay que ver. Estaba pensando en otra cosa. Vamos a escribir acá abajo. ¿Ya? La forma correcta en el fondo de hacerlo básicamente sobre una variable es la combinatoria de 15 sobre 5 por 0,4, ¿cierto? Elevado a 5 por 0,6 elevado a ¿cuánto? 15 menos 5, 10. ¿Ya? Y le da la probabilidad correspondiente. De que al menos 10 sobrevivan, bueno, P es X menor o igual a 10, ¿o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ojo que ahí es una de las preguntas en donde está esta dicotomía. ¿Ya? Cuando yo digo que al menos 10 sobrevivan, yo quiero decir que desde 10 o más. ¿Sí o no? Entonces, esta es la probabilidad asociada a la sumatoria de 10 hasta 15, porque yo sé que hay 15 chiquillos. Se parece un 13, pero en verdad un 15. ¿Sí? De la binomial para x asociada a 0,4 y 15. ¿Ya? Entonces tendría que sumar la probabilidad de 10 más la probabilidad de 11 más la probabilidad de 12 más la probabilidad de 13 más la probabilidad de 15. ¿Ya? Esto también se puede hacer de forma manual, es un poquito más largo, pero el punto acá es que también se puede resolver en función de algún software, ¿ya? Que lo hace de forma automática. La última pregunta dice si la probabilidad de que cualquier persona le desagrade el sabor de una nueva pasta dentrífica es de 0,20. ¿Cuál es la probabilidad de que les agrade a 5 de 18 personas? ¿Ya? Aquí nuevamente lo que se hace en la resolución es tomar las probabilidades, bueno, de 0 hasta 5 y se le resta la probabilidad de 0 hasta 4, que es la probabilidad asociada a 5 en el fondo. ¿Ya? Pero una buena forma de hacerlo sería también resolviéndolo con la ecuación correspondiente. En ese caso, como lo vemos ahí, ¿ya? Sería la combinatoria, ¿cierto? De 18 sobre ¿cuánto? Sobre 5, ¿sí o no? De 0,2, ¿ya? Elevado a 5 por 0,8 elevado a 13. ¿Se entiende? Y ahí resuelvo el problema. Entonces, tareas para resolver o para pensar. Primero, hacer ejercicios de esto. Segundo, leer muchas preguntas, porque las preguntas pueden ser capciosas. ¿Ya? Y tercero, que es mucho más importante que todo lo anterior, es entender la respuesta. ¿Qué me dice este 15%? Bueno,
existe un 15% de posibilidades de que 5 de 18 personas les desagrade una nueva pasta dentrífica, dado que el nivel de desagrado es de un 20%. ¿Ya? Por ejemplo, de la primera pregunta, de al menos 10 sobreviven, ¿ya? Hay una probabilidad asociada, ¿ya? Hagámoslo con una ya que tiene una respuesta lista, por ejemplo, de que sobrevivan exactamente 5, ¿sí? Es 0.18. Entonces existe un 18% de que exactamente 5 personas sobrevivan, ¿ya? O se recuperen de una enfermedad que tiene posibilidad de 0.4, dado que 15 personas han contraído la enfermedad. ¿Ya? Y eso tiene que hacerle sentido muchas veces con las probabilidades y el número de veces que están repitiendo un evento que ustedes tengan en consideración. ¿Ok? La próxima clase seguimos con el resto de las distribuciones de probabilidad discreta. ¿Ya? Se cuidan como siempre y un abrazo. Chaito.